Bueno, otro de los vectores en los que vamos a estar interesados es en el vector llamado vector opuesto. El vector opuesto. Entonces, supongamos, o sea, B, un vector arbitrario, su opuesto, denotado como menos B, va a ser el vector que va a tener igual magnitud que el vector B, pero va a tener sentido opuesto. O sea, va a tener igual magnitud, igual dirección, pero sentido opuesto. Entonces, es el vector de igual magnitud que B, de igual dirección que B, pero con sentido opuesto. ¿Sí? Entonces, si uno lo quiere representar, si este es el vector B, ¿sí? Con punto inicial pongamos en A y punto terminal en B, el vector, fíjense que este vector B va a estar con determinada dirección, es decir, va a estar contenido en determinada recta. Esa es la dirección. La definición me dice que el vector, su opuesto, va a ser un vector de igual magnitud, con igual dirección, o sea, va a estar contenido en la misma recta, pero va a apuntar en sentido opuesto. Es decir, que el vector B va a tener la misma magnitud, va a estar sobre la misma recta, pero va a apuntar para este otro lado. ¿Sí? Ese va a ser menos B. Bueno, una propiedad importante que va a tener el vector opuesto es que cuando yo tome un vector y lo sume con su opuesto, me va a devolver el vector 0. ¿Sí? Entonces, propiedad importante. Si B es vector y menos B es su opuesto, entonces se va a cumplir que cuando haga B más su opuesto, va a ser lo mismo que en realidad su opuesto más el vector y me va a devolver el vector 0. ¿Sí? Bueno, entonces hasta acá más o menos tenemos una idea de qué se trata un vector, cuál es su módulo, cuál es su dirección, cuál es su sentido. Sabemos lo que es el vector 0, lo que es el vector opuesto, y por lo menos sabemos sumar desde el punto de vista, por lo menos geométrico. ¿Sí? Entonces, la otra operación que podemos ver ahora, teniendo en cuenta que ya sabemos sumar, es la diferencia de vectores. ¿Sí? Si sabemos sumar vectores, vamos a poder saber hacer diferencia de vectores. Entonces, déjenme poner acá 4, diferencia de vectores. Entonces, sean B y W vectores, la diferencia P menos W se define como
B más menos W. ¿Se entiende? Es decir, hacer la diferencia entre un vector B y un vector W equivale a sumar el primer vector con el opuesto del otro. ¿Sí? Entonces, si uno quiere hacer esta representación desde un punto de vista geométrico, imaginen que este es mi vector B y que este es mi vector W. ¿Sí? Entonces yo quiero hacer B más W. Bueno, para hacer esto, según la definición, yo primero debería marcar el vector opuesto a W. Entonces, si esto es el vector W, supongamos que esta es la recta que contiene a W, el vector menos W apunta para este otro lado, porque esa es la definición de vector opuesto. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tengo mi vector B y mi vector opuesto de W, lo único que tengo que hacer para obtener la diferencia es usar la regla de la suma de vectores entre estos dos. ¿Y qué me dice la regla de suma de vectores entre B y el opuesto de W? Que tengo que poner el punto inicial de menos W en el punto terminal de B. ¿Sí? Este es el punto terminal, inicial de menos W. Lo tengo que poner en el punto terminal de B. Es decir, que me va a quedar una cosa así, más o menos. ¿Sí? Esto es menos W puesto su punto inicial en el punto terminal del vector B. Entonces, tengo B, tengo menos W acomodados como me dice la regla de la suma, y la regla de la suma dice ahora que tengo que unir el punto inicial de B con el punto terminal de menos W. Entonces, la regla de la suma me dice que el vector suma entre B y el opuesto de menos W es este. Es decir, esto es B más menos W, que es por nuestra definición de diferencia de vectores, la diferencia entre el vector B y el vector W. ¿Se entiende? Digamos, esto es más o menos como hacer la diferencia de vectores. Bueno, es importante también remarcar, según lo que hemos visto respecto de la definición de igualdad de vectores, que dos vectores son iguales si tienen la misma magnitud, el mismo sentido, pero direcciones paralelas. ¿Sí? Entonces, según esa definición de igualdad de vectores, nuestro vector diferencia B menos W va a ser igual a cualquier vector que tenga misma magnitud, mismo sentido, pero que probablemente esté posado sobre una recta paralela. Bueno, si esta es la recta que contiene a nuestro vector diferencia, fíjense que, bueno, acá el dibujo no ayuda mucho, pero imaginen que esta es la recta paralela. Imaginen que ahí está el vértice. Este vector que se marca acá es también puede ser visto como el vector diferencia, porque este vector tiene igual magnitud que el vector diferencia, tiene igual sentido, pero está posado en una recta paralela a esta. Por lo tanto, este vector que se marca acá también puede ser visto como vector B menos W. Es decir, tanto este como este representan el vector diferencia B menos W. ¿Sí? Bueno, otra de las definiciones básicas respecto de vectores va a ser el producto de escalar o número por vector. ¿Sí? Producto de número por un vector. Entonces, para hacer esta definición vamos a suponer que B es vector y que K es un escalar.
escalar es un número, ¿sí? Un número real. Entonces, el vector producto K por B es el vector con la misma dirección que el vector B y con magnitud valor absoluto de K por magnitud de B. Es decir, que la magnitud del vector producto K por B va a ser valor absoluto del número real K por la magnitud del vector B. Pero, digamos, acá hemos definido lo que es el vector producto de un número real por el vector B. Y ese vector va a ser el vector que tiene la misma dirección que el vector B, es decir, este vector va a estar posado sobre la misma recta que está posado el vector B, y la magnitud va a ser esta. Ahora, ¿qué va a pasar con la dirección? ¿Sí? ¿Qué pasa con la dirección? Con la dirección del vector K por B. Bueno, eso va a depender fuertemente del signo que tiene el vector, el número K. ¿Sí? Si K es positivo, K por B tiene el mismo sentido, ¿sí? Acá lo que quise decir es el sentido, disculpen. ¿Qué pasa con el sentido? ¿Sí? Que, digamos, tenemos que ver qué pasa con el sentido, porque ya sabemos lo que pasa con la dirección y la magnitud, ¿sí? Entonces, si K es positivo, K por B tiene el mismo sentido que el vector B. Ahora, si K es negativo, el vector K por B va a tener sentido opuesto al sentido que tiene B. Y si K es igual a 0, que es la otra posibilidad, K por B es el vector 0. ¿Sí? Una observación importante respecto de esto último es que si en lugar de ser K igual 0, el vector B fuese el vector nulo, el producto de cualquier número real por el vector nulo me da el vector nulo también. Así que, observación, si B es el vector nulo y K es un número real, entonces K por 0 me devuelve el vector 0. ¿Sí? Bueno, veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos de esto. Ejemplos. Supongamos que B es un vector. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, este es el vector B. ¿Qué pasa si yo quiero hacer el vector, yo quiero representar los vectores, por ejemplo, 2 por B? Si quiero representar el vector 1 medio de B, y quiero representar el vector menos 3B. ¿Sí? ¿Quiénes son? Por lo menos desde un punto de vista geométrico, ¿sí? Bueno, el vector 2
por b, según la definición, va a ser el vector que tiene la misma dirección, es decir, está posado sobre la misma recta, ¿sí? Que tiene módulo o magnitud 2 veces la magnitud que tiene b. Es decir, si esta es la magnitud de b, tengo que marcar otra vez esa magnitud sobre esa recta, y entonces esto representa el vector 2b. Y además va a tener el mismo sentido, porque 2 es positivo. En el caso del vector 1 medio de b, va a ser el vector que tiene la misma dirección, es decir, va a estar posado sobre la misma recta. La magnitud va a ser 1 medio por la magnitud de b, o sea, la mitad de lo que vale la magnitud de b. Por lo tanto, si esto es b, esta es la magnitud de b, el vector 1 medio de b tiene la mitad. Es decir, que este va a ser el vector 1 medio de b. Y además sigue teniendo la misma orientación, el mismo sentido, porque 1 medio es positivo. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero representar menos 3b? Bueno, según la definición, menos 3b va a ser el vector con igual dirección que el vector de b, es decir, va a estar posado sobre la misma recta que el vector b, va a tener magnitud, valor absoluto de menos 3 por magnitud de b, o sea, va a tener magnitud 3 veces la magnitud de b, pero como menos 3 es negativo, este va a apuntar en sentido opuesto al sentido en el que apunta el vector b. Por lo tanto, va a apuntar para este lado con magnitud 3 veces la magnitud de b. Si esta es la magnitud de b, para el otro lado son 3 veces. Es decir que este vendría a ser el vector menos 3b. Es el vector con igual dirección que el vector de b porque está contenido en la misma recta. Tiene magnitud menos 3 por magnitud de magnitud 3 por magnitud de b, es decir, toda esta magnitud, y apunta en sentido opuesto.